Jovencitos, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. Nuevamente nos reencontramos a través de esta estrategia de trabajo, chicos, esperando pues de que se encuentren muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. Pues el día de hoy, como ya es de costumbre, en el área de ciencias sociales vamos a desarrollar el tema del nazismo, esa tendencia política que surgió en Alemania. Bien chicos, sin decir nada más, vamos a comenzar con nuestras labores del día de hoy. Cuando hablamos nosotros del nazismo, jovencitos, tenemos que entender que el nazismo fue un régimen político que sobre todo surgió eh, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En la vieja Europa. El país que lo albergó, que la generó, pues fue Alemania. Y en Alemania, obviamente, Adolfo Hitler fue el quien gestó esta tendencia política. Pero vamos a ver, jovencitos, cómo fue este proceso. En la década de los 20, Adolfo Hitler, chicos, hizo posible el ascenso del Partido Nacional Socialismo. Este Partido Nacional Socialismo, conocido comúnmente con el nombre del Partido Nazista. Este Partido Nacional Socialismo, dentro de los términos de su práctica política, fue de carácter totalitarista, racista. ¿Por qué decimos totalitarista? Porque el poder político que en otro tipo de régimen radica en un representante, en este caso el totalitarismo significa de que el poder político en su conjunto, jovencitos, simplemente debería estar signado sobre una persona. Y esta persona, pues como bien sabemos, fue Adolfo Hitler. Racista, jovencitos, se dice racista porque de acuerdo a la ideología de esta tendencia política, chicos, ellos se creían tener la raza superior en el mundo, la raza aria, la raza blanca. Por lo tanto, las demás razas, de acuerdo a la concepción del nazismo, eran razas inferiores. Por otro lado, jovencitos, también planteó un partido nacional socialista de carácter expansionista. Ellos, jóvenes, pues a través de su política, pretendieron generar un nuevo tipo de imperialismo, un imperialismo nazi. Y para eso, obviamente, tuvieron que declararle la guerra a muchos países con la finalidad de extender su territorio. Es así, jóvenes, que de manera bastante resumida podemos decir del Partido Nacional Socialismo o el nazismo. Vamos a ver, jovencitos, cómo se dio este proceso de este partido en Europa. Para ello hay que analizar qué es lo que ocurrió en el país donde nace el nazismo, la cual fue Alemania. Y como ustedes entenderán, pues, jovencitos, en Alemania surge el nazismo después de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que va a ser fundamental el análisis de Alemania en la posguerra. Bien, Alemania, jovencitos, después de la Primera Guerra Mundial, pues terminó en una crisis rotunda. Una crisis que se veía expresada a través de una hambruna, sobre todo en las clases populares. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes, sobre todo aquellas personas que pertenecían al pueblo, pues vivían en extrema pobreza. No tenían qué comer, no tenían de dónde alimentarse y esto condujo en toda Alemania, jovencitos, una hambruna casi generalizada. Por otro lado, también Alemania vivía dentro de su clase política con un resentimiento enorme. Un resentimiento porque pues en la Primera Guerra Mundial fueron humillados por haber firmado el Tratado de Versalles. Ustedes entenderán, con el Tratado de Versalles, pues llega a su fin la Primera Guerra Mundial, en donde este tratado, pues simplemente no benefició casi en nada a los alemanes, ya que estos habían sido protagonistas directos de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, jovencitos, se dio pues una inmensa crisis económica y una inmensa crisis social.
Ustedes saben, jóvenes, no había trabajo, las fábricas se habían paralizado, estaban totalmente destruidas, por lo tanto los trabajadores, las personas del pueblo, pues obviamente tuvieron que organizar revueltas sociales. Se vieron paralizaciones, protestas, en fin, Alemania era un verdadero caos. Por otro lado, también, jovencitos, se observó de manera muy notoria el empobrecimiento de la clase media. Cuando hablamos nosotros de la clase media, nos referimos a la pequeña burguesía, a esta pequeña burguesía que estuvo integrado por estudiantes, profesionales. Imagínense si esas personas que antiguamente, antes de la Primera Guerra Mundial, estuvieron bien económicamente en Alemania, imagínense, después de la Primera Guerra Mundial, esta clase social también estuvo empobrecida. Si ellos estaban empobrecidas, imagínense ustedes cómo habrían vivido, jovencitos, las clases populares. Entonces, jóvenes, Alemania pues era un caos. Por otro lado, por lo antes manifestado, por el hecho de que Alemania vivía una crisis tremenda, había hambruna, había pobreza, pues poco a poco se iba difundiendo un régimen político, en este caso el comunismo. El comunismo, jovencitos, si bien es cierto, se identifica políticamente a través del hoz y el martillo, ya había triunfado en Rusia. Rusia ya era un partido comunista. Por lo tanto, la Unión Soviética pues comienza a lanzar sus tentáculos, comienza a lanzar sus ideas comunistas y esto llega a la mente de muchas personas en Alemania, sobre todo en las clases populares, sobre todo en la clase obrera. Es así que la difusión del comunismo, jovencitos, puso pues con una tendencia de miedo, sobre todo en los alemanes que pertenecían a las clases altas. Eh, el comunismo en Alemania causa temor, jóvenes. Como les decía anteriormente, causa temor en la aristocracia, porque el comunismo como tendencia política buscaba quitarle las empresas a la aristocracia, a los ricos, a la burguesía de ese entonces y socializárselos o dárselo a la clase obrera. Entonces, ese temor, jovencitos, hace de que pues en Alemania, chicos, eh, los aristócratas, pues, al tener miedo al comunista, pues brinden su apoyo a la posición de Adolfo Hitler, la cual viene a ser el nazismo. Esta realidad, jovencitos, por la cual atravesaba Alemania, fue aprovechada por la tendencia política de Adolfo Hitler, es decir, por el nazismo. ¿De qué manera fue aprovechada? Porque el nazismo, ante esta situación de crisis, le promete al pueblo algo. ¿Qué es lo que le promete al pueblo? En primer lugar, la recuperación del orgullo. Ese orgullo que de acuerdo a Adolfo Hitler lo habían perdido firmando el Tratado de Versalles. Por otro lado, también, jovencitos, le promete a las clases populares, sobre todo a las clases medias, la prosperidad nacional. Entonces, jóvenes, ante esta situación de crisis, como dice muy bien el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, ¿quién fue el ganancioso? ¿Quién fue el triunfador ante esta crisis? Fue obviamente el nazismo con Adolfo Hitler a la cabeza. Bien, jovencitos, es así como en Alemania se gesta este régimen político. A continuación vamos a ver, jóvenes, cómo se da el desarrollo del nazismo en Alemania. Miren, Hitler para el año 1919 se afilia al Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, al partido nazi. Hitler el año de 1919, jovencitos, se integra a este partido que luego pues le dará mucho que hablar, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Entonces Hitler contribuye enormemente, chicos, en la formación del partido nazi. Para ello usó estrategias basadas en la ideología, así como también, jovencitos, estrategias que hizo posible que ese partido nazista se estructurara de manera bastante sólida. Cuando hablamos nosotros de la ideología del partido, nos referimos al pensamiento de ese partido. Ese pensamiento debió haber sido un pensamiento bien establecido.
y al mismo tiempo un pensamiento que seduciera a las masas populares, que estuviera a favor de las masas populares. ¿Sí? Entonces, esa ideología fue acompañada por una estructuración partidaria inmensa que utilizando ambas estrategias jóvenes, pues se logró en Alemania un partido nazi bastante fuerte. De esa manera, jovencitos, el nazismo en Alemania pues va a tomar ciertos principios del fascismo italiano. Recuerden ustedes que la clase pasada ya habíamos hablado del fascismo italiano. ¿Y cuáles son esos principios que toma el nazismo? Por ejemplo, los nazistas establecieron una fuerza de combate militar, integrado jóvenes por jovencitos de la más o menos a la edad de ustedes, ¿no? Por jóvenes universitarios, incluso por ciertas personas que todavía estaban ejerciendo en ese entonces el nivel secundario. Es decir, formaron una fuerza de combate militar grandiosa, bajo el respeto tácito a Hitler, como máxima autoridad y caudillo del partido nazi. De la misma forma también, jovencitos, Hitler formó las famosas SS, una guardia personal de élite. Es decir, que para ser parte de esta guardia personal de élite tenía que ser una persona convicta y confesa ante los intereses de Hitler. Tenía que estar preparado ideológicamente en función al nazismo y al mismo tiempo tenía que ser parte de la estructuración de ese partido. Entonces, jovencitos, la guardia personal, llamada comúnmente como las SS, le sirvieron de mucho a Hitler. Ellos eran los que hacían todo el trabajo oscuro, negro, que estableciera Hitler a través del nazismo. Por otro lado, también jovencitos, se formaron las juventudes hitlerianas. Al igual que Mussolini lo hizo en Italia, también jovencitos, esta fuerza, ¿no?, popular, esta fuerza juvenil hitleriana, también fue formada en Alemania. ¿Cuál era la intención? Era pues la de formar ideológicamente, ¿no?, políticamente a los jóvenes alemanes. De esta manera, chicos, además adoptó, ¿no?, por ejemplo, ciertos distintivos del Partido Social Nacionalista. En este caso, jovencitos, por ejemplo, se adoptó ciertos emblemas y símbolos fascistas. Por ejemplo, el emblema o el símbolo fascista más reconocido, jovencitos, en Europa y en el mundo fue por ejemplo, fue ese símbolo. Al mismo tiempo también, chicos, las formas de saludar se establecieron al estilo romano, ¿no? De la época antigua, de la época de la Roma esclavista. La forma de saludar, pues esta forma que ustedes ven en esta imagen. De la misma forma, jovencitos, Hitler estuvo pues eh, ligado a la organización de grandes reuniones militares pues donde se lanzaba unos discursos a favor de su partido nazi, de esta manera sembrando ideología nazi, sobre todo en las fuerzas militares de Alemania, porque los nazistas entendían de que el ejército al lado del partido nazi pues simplemente les garantizaba el poder político. De esta manera, entonces, jovencitos, se dio el desarrollo del nazismo en Alemania. Ahora, jóvenes, vamos a ver qué sucesos políticos hitlerianos se dieron en Alemania producto del establecimiento del nazismo. El año de 1923 se organiza un golpe de Estado. ¿Quién es el que organiza este golpe de Estado? Pues obviamente Adolfo Hitler, ¿no?, quien estaba al mando del nazismo en Alemania. Este golpe de Estado pues fue preparado en contra del presidente alemán de ese entonces, Federico Ebert o Friedrich Ebert, ¿no? Este señor pues obviamente era parte, la máxima autoridad de la República del Weimar, ¿no? Esta República Weimar significa pues de la tendencia política que se encontraba en el mando político de toda Alemania. Pero sin embargo, jovencitos, este intento de golpe de Estado fracasó enormemente. Hitler fue apresado y fue llevado pues a la cárcel.
¿no? En la cárcel, jovencitos, escribió una obrita, un librito muy elocuente acerca de la ideología de Hitler. Este libro, pues, es titulado Mi lucha, ¿no? En ese libro, jovencitos, Hitler plantea ciertos postulados, ciertos principios del nazismo. Acá en la imagen ustedes pueden ver a Hitler, ¿no? Y al otro lado, su famoso libro, ¿no? Mi lucha. Pero vamos a ver cuáles son esos postulados que se plantea en su libro. Uno de los postulados, jovencitos, que plantea es la crítica al régimen demoliberal. Es decir, chicos, que antes de que Hitler llegara al poder en Alemania, quienes gobernaban Alemania, ¿no? Políticamente, económicamente, fueron los de la tendencia demoliberal. Es decir, quienes estaban en el poder estaban pues los burgueses. Y Friedrich Ebert, por ejemplo, era uno de sus representantes. Es decir, quien condujo a la Primera Guerra Mundial a Alemania fue justamente la tendencia demoliberal. Una tendencia que, si bien es cierto, estuvo a favor del libre mercado. ¿Eso qué significa? Que el Estado no debe ser parte de la economía en un país y que el pueblo no debería de elegir a su representante. Pero por lo general, quienes accedían al cargo de presidente, pues eran los que tenían el poder económico. ¿Y quiénes tenían el poder económico? Los burgueses. ¿Y quiénes eran los burgueses? Los burgueses pues eran personas que eran dueños de las fábricas, de las industrias de ese entonces. Por otro lado, también, jovencitos, en este librito, Mi lucha, plantea la tendencia de estar a favor del fascismo. En este caso, compartía la ideología del fascismo que lo había establecido Benito Mussolini en Italia años atrás, en donde se manifiesta de que el líder absoluto debe hacerse cargo del gobierno, debe hacerse cargo del Estado. En otras palabras, planteaba de que Hitler, como líder absoluto del partido nazi, debería ser aquel que tuviera el poder político en Alemania y por lo tanto debería de gobernar con poderes absolutos. De la misma forma, jovencitos, plantea un postulado belicista, expansionista. Belicista, ¿por qué? Porque como tenía también desde el punto de vista ideológico, jóvenes, ser pues o ser considerados ellos mismos como una raza superior, entonces eso les involucraba a mantener esa posición de la raza aria y dominar a las demás razas. Al mismo tiempo, también una de las ideas era recuperar algunos territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial, así como también lograr un expansionismo a través de un imperialismo nazi. Es por eso que plantea una posición expansionista. Pero para poder lograr conquistar otros países, otras naciones, tenía que utilizar como medio la guerra. Por eso también se le llama que tuvo una tendencia belicista. Por otro lado, también, jovencitos, y uno de sus puntos importantes fue de que dentro de ese libro plantea de que el nazismo en Alemania debería tener una posición anticomunista. Es decir, que no estaba de acuerdo de ninguna manera a favor de la posición de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un enemigo jurado de Adolfo Hitler. El comunismo para Adolfo Hitler era diabólico, que simplemente no obedecía a las leyes naturales que él había establecido en su libro Mi lucha. Entonces, jovencitos, ya visto de manera resumida cuáles fueron esos postulados del nazismo que escribe el mismo Hitler en su obra Mi lucha, ahora vayamos a ver, jovencitos, cuáles fueron esos principios ideológicos del cual establecíamos anteriormente. ¿Sí? Una posición ideológica, como les decía, era pues una posición racista, ¿sí? Una posición racista. Una posición racista porque ellos consideraban que su raza, la raza germana, es decir, la raza aria, era una raza superior, superior a las demás razas. Si es que era una raza superior, entonces ellos, por lógica, deberían de gobernar no solamente Alemania, no solamente Europa, sino deberían de gobernar el mundo entero. Es por eso que, de acuerdo a esta ideología, pues ellos plantean su posición expansionista y su posición belicista. Por otro lado, también, jovencitos, desde el punto de vista racista,
pues eran antisemitas. ¿Por qué decimos antisemitas, jóvenes? Porque ellos consideraban que la raza de los judíos, ¿sí? Esa raza era la peor raza que existiera. Por lo tanto, esa raza debería de ser exterminada. Y justamente cuando Hitler, ¿no?, logra el poder político en Alemania, uno de sus objetivos claros fue exterminar a los judíos. Por otro lado, también planteemos, jovencitos, cuáles fueron esos fundamentos políticos. Por ejemplo, esos fundamentos políticos se basaron en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Ustedes saben, Nietzsche fue un filósofo bastante reconocida por las posiciones conservadoras en Europa, sobre todo, las mismas que planteaba, ¿no?, algunas teorías Nietzsche, algunas teorías filosóficas, como por ejemplo el mito del superhombre. El mito del superhombre planteaba de que pues el hombre tan solamente fuerte, no preparada física y mentalmente, debería ser el que domine al más débil, ¿no? A eso se le llama el mito del superhombre. Al mismo tiempo, también, jovencitos, hablaba de una teoría contra la inteligencia común y corriente. Es decir, ahí planteaba de que los seres humanos capaces son más inteligentes, por lo tanto, que utilizando su inteligencia deberían de dominar a las demás personas que no eran tan inteligentes como estas. Por otro lado, también para que se pueda ejercer ese dominio, ya sea del superhombre, ya sea del hombre más inteligente contra otros, se debería de utilizar la fuerza. Entonces, jóvenes, Nietzsche jugó un papel importantísimo desde el punto de vista filosófico para que Adolfo Hitler pudiera establecer el nazismo en Alemania primero y luego en toda Europa. Por otro lado, también otro de los fundamentos teóricos filosóficos que utilizó Hitler para el nazismo fue el darwinismo social. Esta posición lo extrajo de la exposición pues, de Darwin, ¿no? Y donde planteaba, ¿no?, de que la raza más fuerte se impone a los demás. Es decir, eh, Darwin planteaba, por ejemplo, la selección natural como una forma del proceso de evolución de los seres humanos, es decir, que la naturaleza elige a los más aptos de los menos aptos. Entonces, Hitler, basándose en este fundamento, decía, si la raza aria es la raza más apta, es la raza superior, entonces como raza superior debería dominar a las demás razas. Entonces, estas ideas del darwinismo social también, jovencitos, fueron utilizadas por Hitler como fundamento de su política nazi. Ahora vamos a ver, jovencitos, de qué manera se dio la formación del Estado nazi. Hitler, jovencitos, al salir de la cárcel, recordemos, en las diapositivas anteriores explicamos de que Hitler pues fue apresada por el hecho de que quiso dar golpe de Estado al gobierno de entonces. Entonces, al salir de la cárcel, Hitler participó en varias elecciones. Al participar en varias elecciones, simplemente fracasó. Es decir, que no ganó en esas elecciones. Pero eso no se quedó así. Vayamos a ver qué hizo. Justo para ese entonces, jovencitos, se dio la famosa crisis del año de 1929. Esta crisis que no solamente sacudió a Alemania, sino sacudió el mundo entero. Esa crisis, sobre todo, jovencitos, influyó notablemente para que Hitler pueda consolidar su partido nazi. ¿Y de qué manera lo hizo? Miren, ¿ah? A ver, la crisis del año de 1929 afectó a la burguesía. La burguesía, esa gente que tenía sus empresas, que eran pues millonarios, que vivían de la mejor manera entre el confort y el lujo, jovencitos, pues vivió en crisis, ¿sí? Sobre todo, jóvenes, esta crisis que se generó en la burguesía en Alemania, pues se daba por el terror, por el miedo que le tenían al comunismo. Ellos sabían que si el comunismo triunfaba en Alemania, ellos lo iban a perder todo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los indicadores, ¿no?, de la crisis de 1929 en Alemania. Pero imagínense, si la burguesía estaba en crisis, el pueblo con mayor razón sería. El pueblo vivía totalmente empobrecido, es decir, vivía en la necesidad. Recordemos que fueron pues golpeados fuertemente por la Primera Guerra Mundial y 9 años después, imagínense, una crisis económica, chicos, ¿no? Entonces eso habría sido demoledor para el pueblo alemán. Estas situaciones
hacen, chicos, de que tanto el pueblo como la burguesía simpatizaran de a poco con Hitler, ¿no? Simpatizaran de a poco con el fascismo, con el nazismo que se venía gestando en Alemania. Y eso se da o se hace ver, jovencitos, o se demuestra en las elecciones que se dan en Alemania el año de 1932. Es decir, el año de 1932, el nazismo de Hitler de alguna manera logra convencer a un sector importante del pueblo, a otro sector importante de la burguesía, que ambos, obviamente, como les decía, se encontraban en crisis. Y esto se puede ver en los resultados de las elecciones que se dieron en el año de 1932. Por ejemplo, Hitler, jovencitos, en esas elecciones obtuvo en votación más de 13.400.000 votos. Es decir, en tendencia, en porcentaje, obtuvo el 36.4% del total de los votos alemanes. Eso significaba de que el nazismo poco a poco, jovencitos, ¿no? Se iba metiendo en la cabecita, en la conciencia del pueblo y sobre todo de la burguesía. Por otro lado, también, jovencitos, a través de estas elecciones, más de 230 congresistas que eran nazistas logran ingresar, ¿no?, al Parlamento nazi, es decir, al Reichstag, ¿no? 230 congresistas que logra colocar el partido nazi, jovencitos, a nivel del Parlamento alemán. Por otro lado, también jóvenes, ¿sí? Los nazistas fueron apoyados de manera decidida por la clase conservadora. ¿Y quiénes eran los de la clase conservadora? Eran aquellas personas que pertenecían a la oligarquía alemana. Entonces, estos oligarcas alemanes, como tenían terror, tenían miedo del comunismo, entonces ellos se sentían protegidos por Hitler y sobre todo por el nazismo. De esa misma forma, jovencitos, ante su simpatía arrolladora en las elecciones de 1932, el presidente Hindenburg, que había sido elegido, nombra como canciller a Adolfo Hitler. ¿Eso qué significa? Que Hindenburg, jovencitos, en su calidad de presidente de la República, nombra como canciller a Adolfo Hitler. Y esa oportunidad de ser canciller de Alemania por Hitler fue muy bien aprovechada. Esa historia lo vamos a ver más adelante. Pero hasta acá, jovencitos, hemos visto cómo el partido nazi llega al poder político alemán, no por elecciones, porque en las elecciones, como ustedes verán, perdió. Pero sin embargo, jovencitos, por la simpatía que había generado en el pueblo, en la burguesía, en los conservadores de ese entonces, todos ellos alemanes, pues el presidente de ese entonces nombra a Hitler como canciller. Ahora vamos a ver, jovencitos, de qué manera se da el Tercer Reich. Ustedes seguramente se estarán preguntando, profesor, ¿y si el nazismo o Hitler fue el representante del Tercer Reich? Profe, ¿y quién fue el segundo Reich? El primer Reich. Desde el punto de vista de los nazistas y de Hitler, el primer Reich pues habría sido el famoso Otón, quien se habría tratado de unir, ¿no?, en el pasado a los pueblos germanos para establecer una gran nación, pero no lo logró. El segundo Reich habría sido Otto Bismarck, ¿no? Esta persona quien hizo posible para que muchas naciones germanas que se encontraban de manera independiente fueran unificados, ¿no?, en un solo país, la Gran Alemania. Y Hitler se creía el Tercer Reich porque Hitler decía, con el Tercer Reich, es decir, con Hitler mismo, Alemania se iba a convertir en la superpotencia mundial. Bien, entonces, jovencitos, indicado esta cuestión, vamos a hablar del tema específico, ¿no? El tema que nos convoca este día. Hitler, cuando ya se encontraba en el poder, jovencitos, controla Alemania a través de tres aspectos básicos. En primer lugar, logra el control total de Alemania, ¿no?, adquiriendo el poder político. En segundo lugar, logra el control a la sociedad en general. Es decir, si tienes el poder político, pues obviamente tienes que tener el control social. Es decir, tienes que controlar haciendo uso del poder político a la sociedad misma, porque dentro de la sociedad no todos son tus amigos.
también existía un gran sector quienes eran opuestos a Hitler. Por lo tanto, era necesario utilizar ese poder político que tenía para poder neutralizar a aquellos. Es así que el año de 1933 Hitler crea pues el Ministerio de Propaganda. Este Ministerio de Propaganda es utilizado, jovencitos, para que en Alemania, en Europa, todos hablen muy bien de Hitler. Pero vamos a ver, jovencitos, a qué hace referencia cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Bien, teniendo el poder político, jovencitos, para poder expresar este poder político que había logrado, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Es anular el sistema parlamentario. Es decir, todo un dictador, Hitler, anula, jovencitos, el Congreso alemán, anula el Parlamento alemán. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el único que tenía poderes absolutos políticos debería de ser Hitler. Eso vendría a ser una posición dictatorial. Por otro lado, jovencitos, para poder justificar de alguna manera su oposición al comunismo, ¿qué es lo que hace Hitler? Manda a incendiar el Parlamento. ¿Quiénes lo incendian? Pues su guardia oficial, las SS, del cual hemos hablado anteriormente. Y de ese incendio culpan a los comunistas, ¿sí? Hitler sale por los medios de comunicación y dicen que el gobierno, ¿no?, de Hitler no tenía nada que ver en ese incendio, que los verdaderos responsables fueron los comunistas. Y eso fue utilizado como pretexto para perseguirlos en toda Alemania. Muchos comunistas jovencitos fueron asesinados vilmente por Hitler y sus tropas especiales. Al mismo tiempo, jovencito, se desarrollan las elecciones parlamentarias, ¿no? Es decir, después de anular jóvenes, ¿no?, al Parlamento, porque consideraba Hitler que no funcionaba, convoca nuevas elecciones parlamentarias. En estas elecciones parlamentarias, Hitler logra la mayoría absoluta. Es decir, como ya se había ganado la simpatía de la burguesía, de la aristocracia, se había ganado la simpatía del mismo pueblo, Hitler en estas elecciones logra pues la mayoría absoluta. Eso lo combina a desarrollar, jovencitos, la disolución de los partidos políticos. Es decir, eh, Hitler, como tenía tanto poder político y quería ejercer un régimen dictatorial como viene a ser el nazismo, lo primero que hace es disolver, anular todos los partidos políticos que no sea el nazismo. Es decir, elimina a todos los partidos políticos menos a su partido, porque ese debería ser el único partido que debería de gobernar a Alemania. Por otro lado, jovencitos, con el poder político ya en manos de Hitler, se da pues un control a la sociedad en general. Para eso era necesario la depuración de la burocracia. Es decir, ¿quiénes eran los burócratas en ese entonces? Eran personas que pertenecían a distintos partidos políticos que trabajaban para el Estado, ¿no? En este caso, para el Estado nazi. Entonces, ¿qué es lo que hace Hitler? Simplemente los depura, los despide, los anula, ¿no? Incluso la burocracia al interior del partido nazi, ¿no? Con la finalidad de que la única autoridad, ¿sí?, del nazismo en Alemania sea pues Hitler. Por otro lado, jovencitos, para poder, ¿no?, conseguir ese fin, se da la famosa noche de los cuchillos largos, ¿no? En junio de 1934. Fue un atentado contra las demás posiciones políticas en Alemania, en donde pues el nazismo consolida el control de la sociedad en general. Por otro lado, jovencitos, a través del poder político que ya tenía en sus manos, logra controlar a todo tipo de movilización social. Como decíamos anteriormente, si bien es cierto, en Alemania tenía la mayoría, ¿no?, Hitler, pero sin embargo había un sector, jovencitos, ¿no?, como es el sector popular, los comunistas, que no estaban a favor de Hitler. Entonces, para poder controlarlos, simplemente los persigue y los neutraliza. De esta manera logra pues el control general de la sociedad en Alemania. A la par de todo esto, jovencitos, como les decía anteriormente, el año de 1933, a través de ciertas leyes, crea el Ministerio de Propaganda. Pero este Ministerio de Propaganda, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuál era el objetivo? Rendirle culto a Hitler.
Es decir, a través de este ministerio se pudo hacer un montón de propaganda por los diarios, por la radio, por el cine y por todos los medios de comunicación que existía en ese entonces para rendirle fidelidad al famoso Hitler, para hablar muy bien de Hitler y decir que es la máxima autoridad. Incluso muchos sectores populares, gracias a este procedimiento hitleriano, consideran a Hitler pues como un dios, ¿no? Por otro lado, jovencitos, crea la policía nazi. Esta policía nazi es creada con la finalidad de que ningún poblador en Alemania pudiera hablar mal o se pudiera expresar mal de Hitler, ¿no? Y para realizar otras acciones en contra de los opositores de Hitler. De la misma forma, también, jovencitos, a través de estas leyes se generan una tendencia antisemitista, es decir, una tendencia antisemita en contra de los judíos por pertenecer a una raza, según Hitler, ¿no? Inferior a la raza de él. Y se generan los campos de concentración que más adelante fueron utilizados, chicos, para asesinar a los judíos, ¿no? Para asesinarlos vilmente ahí. A muchos los mataron de hambre, a otros los envenenaron, jovencitos, simplemente fue una matanza sin piedad. Entonces, chicos, como ustedes seguramente, al igual que yo, hemos analizado esta parte referente al Tercer Reich y ustedes ya han visto con claridad cuál fue la intención de Hitler. A continuación, jovencitos, hablemos de la política racista hitleriana. A ver, el nazismo, jovencitos, tenía una política racista. Pero ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló a través de la implementación de ciertas normas, de ciertas leyes, jovencitos, que encarcelaba o depuraba a personas que no eran parte de la raza aria desde el concepto de Hitler. Es decir, si alguna persona no era considerado de la raza aria, ¿no? De esa raza germana pura, entonces simplemente no tenían derecho a vivir. Ante esta situación, ¿qué es lo que hizo? Mandó a encarcelar, ¿no? O mandó a asesinar, por ejemplo, a aquellas personas que según Hitler no eran racialmente puros. ¿Y quiénes no eran racialmente puros? Las personas que eran de color, por ejemplo, cobrizo, como nosotros, aquellos que eran de piel morena o aquellos que tenían una tendencia de raza judía. Entonces estas personas o eran encarceladas o eran asesinadas. Por otro lado, también jovencitos, el nazismo consideraba como personas anormales a los discapacitados. Si alguien nacía, por ejemplo, con ciertos problemas mentales, como con síndrome de Down, o nacía sin una pierna, sin un ojo, simplemente estas personas eran eliminadas. Y sobre todo a los homosexuales, quienes eran, según la concepción de Hitler, personas antinaturales, ¿no? Por otro lado, también, jovencitos, se persiguió a los judíos, porque los judíos, de acuerdo a la concepción de Hitler, eran personas de la peor raza en el mundo, por lo tanto deberían de ser sacrificados, deberían de ser eliminados. De este modo, jovencitos, cuando se habla de la persecución a los judíos, pues los nazistas, con Hitler a la cabeza, sacaron muchísimas normas. Entre ellas, pues una norma que boicoteaba contra los profesionales judíos. Esta norma salió el año de 1933, es decir, ningún profesional judío podía desempeñarse en Alemania como tal. Los médicos judíos, los profesores judíos, los abogados, etcétera, etcétera, que eran judíos, simplemente no tenían derecho a trabajar en Alemania. Por otro lado, jovencito, se sacó la famosa ley del Nürnberg, ¿no? El año de 1935. Esta ley prohibía la ciudadanía judía, es decir, a partir del año de 1935, con esta ley Nürnberg, jovencito, se prohibía la ciudadanía de los judíos. Es decir, los judíos perdían todo tipo de derecho. No tenían derecho a expresarse libremente ni a participar en las elecciones. Es decir, los judíos a partir del año de 1935 eran tratados peor que seres pues simplemente sin derechos. Acto seguido, jovencitos, el año de 1938 se niega el libre tránsito a los judíos. Los judíos no podían salir de Alemania. Los judíos no podían ingresar a Alemania, ni siquiera podían transitar dentro de su territorio, mucho menos en sus fronteras.
¿no? Es decir, los alemanes simplemente, jovencitos, se ensañaron contra los judíos. Por otro lado, también, chicos, del año de 1941, ya en plena Segunda Guerra Mundial, se les obliga a los judíos cumplir trabajos forzados. Es decir, los judíos primero fueron llevados a los campos de concentración, que eran lugares donde se les hacía trabajar a los judíos. Simplemente como no tenían derecho, no eran ciudadanos estos señores, sin reclamar absolutamente nada, tenían que trabajar y trabajar a favor del partido nazi. Por otro lado, jovencitos, se dio el exterminio de los judíos en los campos de concentración a partir del año de 1942. Eso significa, jovencitos, que los judíos pues fueron tratados de manera inhumana por los nazistas, ¿no? A la cabeza con Hitler. Bien, jovencitos, hasta acá hemos podido ver cómo surgió el nazismo, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus tendencias, cuál fue su política, cuál fue su ideología. A continuación, jovencitos, me van a desarrollar ustedes esta actividad. En esta actividad yo les estoy planteando 4 preguntas, son preguntas básicas que hemos desarrollado acá. Seguramente no van a tener problemas en poder desarrollarlo. También acá, jovencitos, en la segunda actividad, pues les estoy planteando una actividad que ha sido sugerida también por el Ministerio de Educación a través de su cuaderno de trabajo. Jovencitos, si es que ustedes me han prestado atención de manera coherente, de manera asertiva, les aseguro que para poder realizar esta actividad no van a tener ningún problema. Además, ustedes van a tener la ventaja de poder ver el video cuantas veces quieran ustedes para que de esa manera algunos de los temas propuestos en las actividades sean dilucidados de la mejor manera posible. Bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya nos veremos la próxima semana. Cuídense, jovencitos.